Bendiciones para todos en esta mañana. Preguntando al Señor realmente qué quería Él que habláramos. Sabemos que toda la palabra es útil, pero el Señor me llevaba mucho a lo que Jesús nos enseñó y nos ha mandado. Ustedes saben que antes de Jesús ascender, Él dio lo que conocemos como la Gran Comisión y dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y ahí surge la pregunta: ¿qué cosas son las que el Señor nos ha mandado? Por otro lado, yo creo que el sermón más importante jamás predicado en esta tierra fue el sermón que Mateo registró y que conocemos como el Sermón del Monte. Jesús dio ese sermón en la época, por así decirlo, de mayor fama de su ministerio ante multitudes. Un sermón que quedó registrado en Mateo 5, 6 y 7. Y dentro de ese sermón, Él usó varios verbos en imperativo. Cuando un verbo se usa en imperativo implica un mandato, implica una orden. Y yo agrupé de manera general estos mandatos del Señor Jesús y quiero enfocar el mensaje en estos mandatos. De hecho, este es el segundo mensaje. En el primer servicio básicamente vimos los primeros 8 mandatos y ahorita vamos a tratar de explicar los siguientes 8. ¿Por qué es tan importante ponerle atención a los mandatos y al mensaje de Cristo? Hebreos nos dice que si Dios pidió cuentas al pueblo de Israel por la palabra que había sido dicha por Moisés, recibida por los ángeles, ¿cuánto más nos pedirá cuentas a nosotros de la palabra y de la salvación que nos fue anunciada por el Señor? Deuteronomio, cuando Moisés habla de la venida de Cristo, en nombre de Dios dice: yo levantaré un profeta, pero cualquiera que no oiga las palabras de ese profeta, yo mismo, hablando Dios, le pediré cuenta. ¿Por qué es tan importante los mandamientos de Jesús? Porque Jesús no habló por su propia cuenta. Y el que rechaza las palabras de Jesús, la palabra que Jesús ha hablado, nos juzgará. Pero cuando Jesús se expresa a su mandamiento, dice: y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Poner atención a los mandamientos de Jesús es anhelar entrar en el disfrute de la vida eterna. El mayor anhelo de nuestro corazón es sentirnos vivos, es disfrutar la vida. Muchas veces tomamos decisiones imprudentes, malas en nuestra juventud. A veces un jovencito, una jovencita se va de casa porque quiere sentir lo que es estar vivo. Pero la verdadera vida se encuentra en obedecer a Dios. Una de las cosas que tenemos que cambiar el chip y que tenemos que dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente es que tendemos a pensar en la obediencia como algo negativo. Tendemos a pensar en los mandamientos como algo cargoso. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia la obediencia viene del amor y viene del prestar atención. El que me ama guarda mis mandamientos. El que oye, oh Israel, pon atención, presta atención. Y la palabra Shema en el hebreo se traduce no solamente oír, sino obedecer, porque el que oye atentamente va a comprender y va a actuar en base a lo que oyó. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, básicamente, el mensaje más recurrente de Jesús, esto es fuera del Sermón del Monte, es un llamado
a perder nuestra vida para poder ganarla. Y esto nos deja ver el corazón de Jesús. Él quiere que tengamos vida, Él quiere que disfrutemos la vida, pero no la vamos a poder disfrutar si la queremos vivir según el concepto del mundo, según la forma de este siglo. Necesitamos que esa vida la podamos despojarnos de ella para poder realmente entrar a disfrutar la verdadera vida. Y para eso tenemos que seguir a Jesús tomando nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. De manera muy general, la mayoría de mandamientos de Jesús tiene que ver con negarse al orgullo, con negarse al egoísmo, con negarse a la avaricia, que son los fundamentos de la vida de este mundo, contrarios total y absolutamente al reino de Dios y la causa también de nuestros mayores sufrimientos y de nuestro mayor dolor. Por el contrario, cuando empezamos a vivir la vida desde seguir a Cristo, todo cambia. ¿Qué nos mandó Jesús? En el primer mensaje yo expliqué rápidamente los primeros 8 mandatos que encontramos en el Sermón del Monte. El primer mandato es: cuando ustedes empiezan a vivir la vida del reino, se van a encontrar oposición. Gócense y alégrense. Gócense y alegren porque tienen más motivos de gozo que de tristeza, porque tienen vida eterna y porque ya están empezando a caminar por el camino correcto que los va a llevar a un gozo totalmente inquebrantable por encima de las circunstancias. El segundo mandato es: reconcíliense, busquen, procuren la paz y reconcíliense si tienen algo contra alguien o si alguien tiene algo contra ustedes. El tercer mandato es: sean duros con el pecado, sean tajantes, véanlo como lo que es, algo que los quiere esclavizar y que les va a pagar con muerte, algo que conlleva su propio castigo y su propia destrucción. Hermanos, se habla mucho en el mundo del amor a sí mismo, pero no es un amor a sí mismo, es un orgullo. El verdadero amor a sí mismo es decirle no al pecado porque me va a pagar con muerte, porque me va a destruir. El verdadero amor a sí mismo es seguir a Cristo, porque ahí está la vida eterna. El cuarto mandato es que tú sí seas sí, tú no seas no. Sea honesto, sé sincero, no aparentes. No vivas del querer complacer a los demás. Complace a Dios viviendo una vida fundamentada en la verdad. El quinto mandato es vivir dejemos de vivir transaccionalmente. Dejemos de sentirnos deudores al que nos hace un favor y deudores al que nos hace un mal, de manera que le tenemos que pagar con mal. Sirvamos, seamos generosos, seamos humildes. El sexto mandato es: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, hagan el bien, amen genuinamente, desde la posición como hijos amados y aceptos por el Padre. Que su posición en Dios sea el fundamento de su vida, sea la fuente de su vida. Eso sí, recuerden que no se trata de hacer obras para ganar el favor de Dios. Se trata de confiar en la única justicia que puede complacer al Padre, la de Cristo. Pero si ustedes oran, ayunan o dan para ser vistos, no es así. El mandato de Jesús es: guárdense de acumular su propia justicia. Si oren, háganlo genuinamente en secreto, no para ser vistos. Si ayunen, no lo hagan para que. Vemos en Mateo 6 del 19 al 20. Y básicamente aquí ahí vemos 2 imperativos. Primero es: no acumulen tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra las cosas se arruinan. Porque en la tierra hay ladrones que roban. Cristo es fácil si aprendemos a vivir desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es:
Y en lugar de vivir con la expectativa de entrar en Canaán, vivieron quejándose una y otra vez. Y cuando estaban cerca de entrar, fue más fuerte la voz del temor que la voz de la fe. Y esa es parte de lo que está en el mensaje de Jesús. Solamente alguien que entiende su posición en Dios puede vivir una vida generosa, puede vivir una vida que procura la paz, puede vivir una vida que le importa poco lo que tenga o deje de tener aquí en la tierra. Hay una tendencia en el alma a acumular, hay una tendencia a querer tener más dinero guardado por si se acaba, más ropa por si aquello, más zapatos por si aquello. ¿Qué dice Jesús? Consideren a las aves del cielo. Pongan atención a los lirios del campo. Eso vamos a ir más adelante. Pero va encajado, porque este mandamiento va a ir seguido por otros mandamientos que contrarrestan el afán. El afán viene de acumular tesoros aquí. Pero cuando yo tengo claro que yo aquí estoy de paso, que yo no necesito en un lugar donde yo voy a estar 2 o 3 días, comprarme una casa propia, porque después no voy a vivir ahí. Y no estoy diciendo que aquí en la tierra no es bueno tener una propiedad. Estoy diciendo de que tenemos que tener claro de que somos peregrinos y de que todo lo que aquí hagamos se va a perder. Pero hay una posibilidad de hacer un tesoro eterno, de acumular para nuestro destino final. De hecho, esa es la mayor oportunidad que tenemos en esta vida. Que no se pasen tus días sin hacer algo de trascendencia eterna. Yo sé que tenemos obligaciones que cumplir, tenemos un trabajo, tenemos responsabilidades, pero la mayoría de las cosas que hacemos y la mayoría de las cosas en las que invertimos nuestro tiempo se van a perder, se van a quedar. Lo que los días te den, los días se lo llevarán. Pero el momento que tú tomas en tu día para bendecir a alguien, para compartir con alguien, para orar, para humillarte delante de Dios, ese fue el momento más importante de tu día, porque ese es el único momento que va a tener trascendencia eterna. La pregunta que surge es: ok, Jesús, tú quieres que haga tesoros en los cielos. La pregunta es: ¿cómo los hago? Y Mateo 6 nos da la respuesta: dar. En otro pasaje Jesús dice: si ustedes les dan a su familia, bien, su familia les va a invitar otro día. Aquí en la tierra está bien, no hay ningún problema con eso, pero eso no tiene validez eterna. Eso no le está acumulando nada eterno. Si quieren acumular eterno, denle al que no les puede devolver. Ese es el mismo mensaje de pongan la otra mejilla, vayan con él 2 millas, denle también la capa. O sea, sean más generosos y serviciales de lo que el mundo les pide que sean, pensando en que lo hacen para el Señor y del Señor recibirán una recompensa eterna. Hermanos, dejemos de hacer las cosas para agradar a la gente y empecemos a vivir para agradar a Dios. No importa lo que la gente diga o deje de decir de nuestros actos, importa lo que Dios está viendo. ¿Cómo acumular tesoros en los cielos? Orando no para ser vistos, ayunando no para ser vistos y dando a aquel que no nos puede devolver ni recompensar, haciendo la búsqueda a Dios genuinamente, por fe en que un día vamos a llegar al cielo a recibir recompensa. El 10º mandato surge de este, y el 10º mandato es: no se afanen, no se preocupen.
La pregunta es, ¿hay algo que te aflige? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te afana? Viene Dios y te dice, no te permito el afán en mi reino. No te permito la preocupación en mi reino. El requisito en el reino para vivir es la fe. El justo por la fe vivirá. Y miren, hermanos, hay un entendimiento en la fe en el que necesitamos crecer. Tendemos a enfocar la fe como la certeza de que Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Eso es fe, por supuesto que eso es fe. Pero eso no es el todo de la fe que Dios quiere que yo tenga para Él. ¿El pueblo dudó que Dios los haya sacado de Egipto? No dudó. Pero el autor a los Hebreos dice, no haya pues en ustedes un corazón malo de incredulidad como el de la generación en el desierto. Porque a ellos no les faltó fe para saber que Dios los había sacado de Egipto. Les faltó fe para creer que Dios los iba a llevar a Canaán. Les faltó fe para creer que Dios era poderoso para seguir actuando como ya había actuado. Y a veces la fe que nos falta es creer que Dios no se va a ocupar de mi día de mañana. No va a hacer lo que yo estoy esperando que haga. No me va a llevar al cielo, o no va a restaurar mi familia, o no va. Y cuando la fe en el futuro no está cimentada en nuestro corazón, viene el afán y viene la preocupación. ¿Por qué te preocupas? Porque puede ser de que mañana no tenga que comer, o que el negocio quiebre, o que mi familia pase, o que esto, o que lo otro, o que aquí, o que allá. Cuando vemos el futuro y se nos olvida que el Dios del pasado es el Dios del presente y el Dios del futuro. No te preocupes. No es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. ¿Tienes algo que te está causando ansiedad? Ve y dale a conocer a Dios tu petición en oración y ruego, y déjale la ansiedad a Él. Déjale el temor a Él. Deja la falta de confianza en Él y levántate de tus rodillas diciendo: Señor, gracias, porque tú tienes control de mi vida. Tú has tenido cuidado de mí en el pasado y lo seguirás teniendo en el futuro. Así que no tengo de qué preocuparme. No te afanes. Dios tiene cuidado de ti. Él es tu Padre. Él te ama. Hermanos, una y otra vez yo me topo con lo mismo. La gente no se lo cree de que son amados por Dios. Nos cuesta creernos. La religión distorsionó el concepto de Dios y muchos piensan en Dios como un Dios que está esperando el momento en que le falles para castigarte y desecharte. Ese no es el Padre de Cristo, ni el Dios de la Biblia, ni mi Dios. Lo dije en la mañana y lo vuelvo a decir. Él es amplio en perdonar. Él se complace en tener misericordia. No se complace en tener ira. Es tardo para la ira. No puede negar su justicia. Pero lo primero que Él es no es justo. Lo primero que Él es perdonador, compasivo. El corazón de Cristo. Cuando usted ve la vida de Cristo, lo que más se resalta es su compasión por los pecadores. Miraba a las multitudes y la compasión se encendía en su corazón. Él siempre te ve con compasión. Él se hizo hombre para compadecerse de nosotros. Podemos confiar en Él.
podemos confiar en su amor y podemos confiar en su cuidado. Y no solo podemos, debemos hacerlo. Él nos ordena hacerlo. Crean en mí, dice la palabra. Mandato, 11º mandato: busquen primero su reino. Busquen primero seguirle. Busquen primero obedecerle. Mandato 12. Cuando Cristo dice no juzguen, no está diciendo que sean ciegos, no está diciendo que no tengan criterio, no está diciendo que no den su opinión. Está diciendo que no juzguen con juicio condenatorio, que no emitan un juicio con sentencia. Que saquemos primero la viga de nuestro ojo. Sí podemos hacer un aporte, sí podemos hacer una crítica constructiva solo si nos vimos primero a nosotros, solo si nos examinamos primero a nosotros. El mandato es: no te creas más justo que el otro, no te creas más perfecto que el otro, no te creas mejor que el otro. Tal vez es cierto, tú no has cometido los errores que él cometió, pero tú lidias con otros pecados, iguales o peores. Si él pecó contra ti o con alguien más, solamente puedes retroalimentarle desde tu entendimiento de lo profundamente pecador que tú eres y de la gran misericordia que Dios ha tenido para contigo. Entonces, si tu hermano calla, ustedes que son espirituales, restáurele con misericordia, viéndose primero a sí mismos. Ese es el mandato. Sacar primero la viga de nuestro ojo es lo más importante de este mandamiento. Mandamiento 13: pidan, sigan pidiendo, busquen, sigan buscando, y llamen, toquen y sigan tocando. Es interesante que más adelante Jesús les dice a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido. Claro, no podemos olvidar lo que Santiago dice: piden y no reciben porque piden desde sus propios males. No podemos sacar esto del sermón y desconectarlo del sermón. ¿Qué es lo que Dios quiere que pidas? Lo que Él acaba de decir. Pide más fe, pide ser más pacificador, pide ser más humilde, pide ser más paciente, pide depender más de su gracia, pide que te dé la oportunidad de atesorar en lo eterno. Y no está diciendo aquí que pidas un carro, o sea, por favor, no tiene ningún sentido. Esto tiene sentido dentro del sermón completo. Pide lo que al oír los mandamientos anteriores ves que estás desobedeciendo, pide ayuda para que Él te ayude a ser obediente en lo que no estás obedeciendo. Busca el ser más humilde, busca las oportunidades de ser más generoso, busca los momentos para lograr la reconciliación y la paz. Toca el corazón de tu hermano que no te quiere perdonar, vuelve a tocarlo y pídele perdón una vez más. Vuelve a tocarlo con un poco de más humildad. Vuelve a tocar a la puerta del que está amargado y dile: Dios quiere darte gozo, darte paz, darte perdón. Vuelve a tocar con el evangelio a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo incrédulo, y vuelve a tocar la puerta de Dios. Sálvalo, revélate a Él, libértalo. No desconectemos esto del resto del sermón, no tiene ningún sentido. Dios está dispuesto a escucharnos, a darnos y a atendernos cuando hay un compromiso en nosotros y un anhelo de obedecerle. Pero obviamente, si pedimos para nuestros propios deseos, olvídese usted que le va a ser contestado, porque Dios no es siervo de nadie, ni tampoco es
un mago de una lámpara. No, 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 no. Dios no nos llama a vivir una vida transaccional, ni Él quiere que veamos nuestra relación con Él como algo transaccional. Yo dirijo la alabanza y entonces tú me bendices. Yo me comprometo en la iglesia y entonces tú me prosperas. Yo doy mis diezmos porque quiero recibir más. No, 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 no. Eso no es el evangelio. Esos son pensamientos totalmente mundanos, totalmente contrarios al reino, que podrán funcionar allá afuera para hacer negocios, pero que no pueden marcar nunca tu relación con Dios. Siguiente mandamiento. Este es el mandamiento de la regla de oro. ¿Cómo quieren ser tratados? Traten ustedes así a los demás. Este mandamiento tiene un poco que ver con la siembra. Miren, hermanos, es muy lamentable para mí la cantidad de matrimonios que yo conozco que no están bien. Y una de las cosas que yo puedo detectar es el egoísmo. Todos quieren recibir primero, exigir primero que la pareja cambie, pero pocos están dispuestos a invertir, a sembrar, a tener un poco de paciencia. Cuando el esposo toma la iniciativa y empieza a ser más comprensivo, más amoroso, a escuchar más a la esposa, ella va a reaccionar. Cuando la esposa también es más amorosa, es más paciente, discute menos, hay un momento donde el esposo va a reaccionar, donde Dios mismo va a obrar también. Pero queremos que la otra persona cambie y no cambiar nosotros. Y no, 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 no. Sembremos. Siembra paciencia con las personas que te hacen surgir en impaciencia. Siembra amor, siembra tolerancia, siembra cuidado, siembra respeto. Y vas a cosechar. Vas a cosechar. Pero hagan ustedes. El evangelio nos llama a ser proactivos, nos llama a ser agentes de cambio, nos llama a ser ejemplo. 15. Una de las cosas que más han afectado la manera en que vivimos el evangelio es que en el mundo la tecnología ha avanzado y ahora todo es fácil, todo es cómodo, todo es más rápido, y creemos de que así como inventaron la lavadora y el microondas, ahora hay una versión del evangelio de microondas. Yo voy y hago y todo. No, 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 no. Jesús dijo, lo siento, pero en mi reino no hay puerta angosta, no hay extravíos, no hay caminos rápidos ni maneras fáciles. Si quieren entrar y encontrar la vida, la bienaventuranza, la felicidad, tienen que entrar por la puerta estrecha. Tienen que morir a su orgullo. Tienen que morir a su egoísmo, a su egolatría, a su egocentrismo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. En la puerta estrecha, si te inflaste, te tienen que pinchar para que te desinfles y que puedas entrar. Y Dios está comprometido en que entres. Pero es mejor si nosotros decidimos humillarnos. Si mi pueblo se humilla. ¿Cómo empieza el sermón? Bienaventurados los pobres en espíritu. Si algo los fariseos eran, era cualquier cosa menos pobres en espíritu, porque ellos se consideraban justos, irreprensibles, ricos en su espiritualidad. Y lo primero que dice es, ¿sabe quién puede entrar al reino? Aquel que hace un inventario de su espiritualidad y dice, estoy en quiebra. Estoy total y absolutamente en quiebra. No tengo justicia, no tengo amor, no tengo gracia. Soy
tan egoísta, soy tan orgulloso, soy tan injusto, soy tan malvado. Esa es la puerta estrecha. La puerta del reconocimiento, la puerta del arrepentimiento, la puerta de desnudarnos a nosotros delante de Dios y delante de nosotros mismos. No es necesario delante de los demás, a veces es necesario obviamente reconocer, pero principalmente delante de nosotros mismos. Delante de nosotros mismos. Reconocer que a veces hemos perdido años en religión y en puerta estrecha y en camino fácil, y que la única manera es muriendo a la carne, al orgullo. Y el último mandato que Jesús da en el Sermón del Monte es: cuídense. Hay muchas voces en el mundo, hay muchos gurús, hay muchas influencias. Aunque tú no te das cuenta, las series que tú ves en Netflix te adoctrinan, lo que tú lees en los libros te adoctrinan, lo que tú ves en las noticias te adoctrinan, lo que tú oyes en los predicadores te adoctrina. Y hay un montón de mentiras y mentiras y mentiras y engaño y engaño y engaño, diciéndote: tú tienes que amarte a ti mismo, pero no desde el entendimiento bíblico. Tú tienes que tener dinero, tú tienes que alcanzar diplomas, éxito, fama, lujo. El placer te va a llevar a la felicidad, la libertad te va a llevar a la felicidad. Y el fin de todos esos caminos es muerte, destrucción, frustración y mentira. Porque son lobos que te dicen: venite para acá porque te quiero comer. Y están en la iglesia también. Están en la iglesia también. Algunos hablan desde púlpitos también. Cuídense. Cuídense de lo que ven. Cuídense de lo que oyen. Cuídense de quien los influencia. Cuídense de a quien le piden consejo. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de lobos, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Mateo 24, cuando a Jesús le preguntan del final de los tiempos, lo más importante del mensaje de Mateo 24 es el verso 4. Cuídense de que nadie los engañe. Hablando del final de los tiempos, ustedes no se imaginan la cantidad de engaño que se va a levantar respecto a ese tema, la cantidad de teorías. Cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: soy siervo de Cristo, la Biblia dice esto, descubrí esto, la revelación es esto, y engañarán a muchos. Cuídense, cuídense. Es una orden, no es una sugerencia. No vivimos en un mundo rodeado de verdad. Vivimos en un mundo gobernado por la mentira, gobernado por principados y potestades que buscan establecer principios para que podamos vivir desconectados de Dios. Pero la única manera de vivir es obedeciendo a Dios. Hagamos un repaso. Hermanos, no acumulemos lo temporal, porque lo temporal es vano y sin valor absoluto. Es falso, es mentiroso. Hoy te mueres y de nada sirvió lo que acumulaste. Cristo viene y de nada sirvió lo que acumulaste. Dios no te va a dejar. No te preocupes. El Dios que te ha sostenido hasta aquí te seguirá sosteniendo. Vive descansado y reposado en Él y en su gracia. Es la vida más rica que se puede vivir. Busca primero su reino. Examina tus prioridades.
Examina lo que más valoras, lo que más atesoras, lo que más te importa, lo que más defiendes. Y si no es Dios, si no es su verdad, si no es su palabra, si no es evangelio, reordena tus prioridades. No juzgues sin juzgarte a ti primero. Nuestro pecado es mayor de lo que creemos. Somos más terribles de lo que el espejo nos muestra. Nuestro corazón es tan malo como el del narcotraficante, como el del ladrón, como el de la prostituta. Porque si tú hubieras estado en los zapatos de ellos y hubieras crecido en el ambiente que ellos crecieron, tú serías uno de ellos. Tienes que estar convencido de eso. Si estamos como estamos es por gracia. Dios no nos llamó a condenar, sino a restaurar. Pide, busca, toca, pero pide, busca y toca para ser más obediente a Él, no para ser más obediente al mundo. Trata como quieras que te traten, reconociendo que toda siembra tiene una cosecha. No busques el camino fácil. La vida y la felicidad siempre están después de morir al egoísmo. Siempre, siempre. Busca la felicidad a la manera del mundo y siempre va a huir de ti. Búscala a la manera de Dios, no buscándola, sino buscándolo a Él, y ahí va a estar la felicidad verdadera y el gozo verdadero. Cuídate del engaño. ¿Cuál va a ser el resultado si obedecemos a Cristo? Al que oye mis palabras y las obedece, le compararé a un hombre que construyó sobre la roca. Pongámonos de pie. ¿Sabe por qué nuestra vida es tan conmovible? ¿Sabe por qué tan fácil nos quebramos, nos deprimimos, nos entristecemos? ¿Sabe por qué somos tan cambiantes y tan inestables emocionalmente? Porque estamos empecinados una y otra vez en construir sobre la arena, en hacerle caso a los pensamientos que vienen del mundo. Nuestro reino es un reino inconmovible. Hay un salmo que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Dios quiere llevarte a vivir una vida inconmovible. Dios quiere que tus emociones, que tus pensamientos, que tus actitudes estén cimentados sobre la roca. La tormenta siempre va a venir. La tormenta siempre va a venir. Vivimos en esta era en la que vivimos. Habrá días soleados y hermosos, y habrá días de tempestades, de granizo. Habrá días de primavera y habrá días de congelamiento. El día malo le va a venir a todos, pero el que obedezca a Cristo se mantendrá firme. Las circunstancias no lo van a mover. El temor no lo va a mover. Los dardos del enemigo no van a inestabilizarlo, porque el escudo de la fe va a apagar los dardos de fuego del maligno. Dios te creó para ser feliz. Dios te creó para obedecerle y disfrutarlo. No es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. Cierra tus ojos. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos obedecido el consejo del enemigo y no el tuyo.
Porque muchas veces hemos actuado desde el orgullo, desde el egoísmo, desde la venganza. Te pedimos perdón porque constantemente se nos olvida lo que tú has hecho y puedes hacer. Te pedimos perdón porque tratamos de construir una identidad cuando lo que tenemos que hacer es abrazar la que tú ya nos diste. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. A que tu amor nos envuelva, a confiar más en ti, en tu cuidado, a recordar que para ti valemos más que muchas aves de quienes tú cuidas y alimentas. Ayúdanos, Señor, a recostarnos en tus brazos compasivos de amor y a vivir, Señor, desde tu ejemplo, una vida de fe, una vida de humildad, una vida de generosidad, una vida que tiene la meta, la mirada puesta en lo eterno y no en lo temporal. No queremos acumular tesoros aquí, queremos aprovechar la oportunidad de hacernos tesoros en los cielos, donde no hay ladrones que roben, donde nada se arruina ni pierde su valor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer tus mandamientos, que son vida para nosotros. A amarte más, a confiar más en ti y a obedecerte. Gracias, Señor.